Muy bien, gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenidos. Esto es Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña a través de los canales 2 y 4. Les saluda Moisés Urbina y qué placer que nos acompañe a la mitad de la semana. Por cierto, una mañana bastante lluviosa en casi todo el territorio salvadoreño. Lo habíamos prometido hace una semana y hoy precisamente queremos continuar con el cumplimiento del ofrecido. Tenemos esta mañana en visita acá en nuestros estudios al segundo candidato a la presidencia de la República para las elecciones del próximo 3 de febrero del 2019. Hugo Martínez, candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. ¿Cómo está usted, señor? Buenos días. Muy bien, Moisés, un gusto compartir con usted y con los amigos y amigas que nos sintonizan en esta mañana de lluvia que a veces dan ganas de quedarse dormido, sí. Sí, pero hay que echarle con todo y seguir adelante con las tareas que tenemos. No, gracias por haber aceptado la invitación, estar con nosotros tan temprano en la mañana de este día miércoles. La semana pasada estuvo aquí el candidato Nayib Bukele del partido Gana. Hoy continuamos con usted. Queremos conocerlos en la misma forma en la que le dirigimos a él, que íbamos a dividir el programa en 4 partes con 3 segmentos de comerciales. El primero será para conocerlo un poco más, otro para los temas de coyuntura, uno más para las propuestas de gobierno que usted pueda tener ya concretadas, consensuadas, elaboradas, diseñadas, planificadas, y agréguele cualquier otro calificativo de esa forma. Y la última para algunas dudas que queden en las interrogantes de los amigos televidentes. Subrayo, esta ha sido la estructura que utilizamos con Nayib Bukele, la que vamos a utilizar con usted y la que vamos también a preparar para cuando estén el resto, los otros 2 candidatos oficiales que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Hugo Roger Martínez Bonilla, originario de Concepción de Oriente, La Unión. Sí. Nació un 2 de enero de 1968, tiene 50 años. Exactamente. Dirigente de las FPL. Es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad de El Salvador, una maestría en Ingeniería de la Formación y Sistemas de Empleo de la Universidad de Toulouse, Francia, estudios de maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Centroamericana Dr. José Simeón Cañazuca y de Administración de Recursos Humanos en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en Costa Rica. ¿Voy bien hasta ahí? Vamos bien hasta ahí. Fue diputado de la Asamblea Legislativa desde 1994, sí, si no me equivoco, sí, y hasta aproximadamente el 2008. Sí, con una interrupción cuando salí a realizar los estudios de maestría y a trabajar en un organismo internacional en Costa Rica, pero cuando regresé de mis estudios, entré nuevamente a la Asamblea Legislativa. ¿Siempre como diputado? Sí, por supuesto. Muy bien. Además, canciller de la República en los 2 gobiernos del FMLN. Sí. Únicamente en el ínterin entre una y otra administración fungió como secretario del SICA desde el 1 de julio del 2013. Es correcto. ¿Qué más podemos agregarle a su currículum, señor? Bueno, yo creo que ahí está resumida la parte profesional, la parte política más reciente, pero bueno, vengo de la Universidad de El Salvador, donde también participé mucho en los movimientos estudiantiles, en la organización estudiantil, en la Asociación General de Estudiantes Universitarios salvadoreños, pero también fui presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Centroamericanos. Yo presento eso como mi fogueo temprano en el trabajo internacional, porque en estas instancias hay un mecanismo que se llama el Consejo Superior Universitario Centroamericano, que está conformado por los rectores de las universidades y los presidentes de las asociaciones estudiantiles de las universidades estatales centroamericanas. Entonces siempre había una negociación permanente ahí en ese organismo, no solo por los intereses de cada país, sino por los intereses de la visión de los rectores y la visión de los dirigentes estudiantiles. La otra parte que para mí es importante es la parte que hice fuera de los estudios de maestría en la UCA, también un curso de alta gerencia, un curso en INCAE, en el INCAE en Costa Rica, también de alta gerencia para funcionarios públicos, y las pasantías que hice sobre sistemas políticos en Estados Unidos, que hice 2 pasantías que me permitieron conocer a profundidad el sistema político de los Estados Unidos, cada una de un mes más o menos, una pasantía en Suecia también sobre lo mismo, sobre los sistemas políticos de Suecia. Fui becario de la Fundación Carolina de España, donde también hice una pasantía y estudios sobre los sistemas políticos de España. Todas estas becas, la beca para estudiar en Francia, etcétera, fueron pues en base a los méritos que había hecho en mi rendimiento académico en las carreras anteriores o en mi desempeño profesional. Nunca he estudiado, no tenía la posibilidad de hacerlo, de estudiar
con financiamiento de mis padres en una universidad extranjera. Una familia humilde, ¿verdad? Sí, una familia de maestros que básicamente por ser maestros también inculcaron en mí una serie de valores y esa búsqueda del conocimiento, esa búsqueda de formarse constantemente, de no quedarse estancado, y con ellos aprendí lo que después los gurús de la administración dijeron, como Peter Drucker, que dice que el mayor activo en estos tiempos ya no es una propiedad, no es un terreno, sino que es el conocimiento, porque eso no se lo puede quitar a uno nadie, pero es algo que debe estar constantemente renovándose. Por eso es que, como puede ver, tengo una hoja de formación bastante nutrida, porque siempre fui buscando la posibilidad de especializarme, pero también las oportunidades que se presentaban de acuerdo al rendimiento académico que tenía. Me faltaba bastante de agregarle entonces al currículum todavía, pero más o menos tenía lo básico. Sí, yo creo que la estructura principal está reflejada ahí en lo que usted leí. ¿Mucho se conoce de lo que usted ha hecho? Bueno, dentro del FMLN, ¿fue dirigente de la CFPL? Sí, yo me incorporé al FMLN por la CFPL, que era una de las 5 organizaciones del FMLN. A usted se le llama uno de los integrantes de ese movimiento renovador. De hecho, le llaman renovadores, y no sé si hay otra palabra con la que los identifica o que usted se identifica. Bueno, yo diría que soy una persona que siempre está buscando fortalecer, revitalizar al partido. En un momento determinado, pues se nos puso ese cliché, pero realmente soy una persona que va más allá de eso. Por ejemplo, aunque yo creo en los relevos generacionales, no creo en que las personas de las generaciones anteriores deben ser excluidas, sino que debe haber un esfuerzo intergeneracional, como en nuestras sociedades también. Hay gente que ha tenido una curva de aprendizaje muy grande, y cualquier aprendizaje, ya sea en el sentido positivo o en el sentido menos positivo, puede servir también como reflejo para esas nuevas generaciones. Entonces yo creo en un esfuerzo intergeneracional donde, por supuesto, la batuta la van tomando las nuevas generaciones. Incluso yo soy una persona, pues bueno, ya tengo 50 años, pero creo que en mi carrera política debería de hacer máximo unos 10 años más y dejar el espacio, o 5 años más y dejar el espacio para nuevas generaciones. Quizás yo tengo una proyección bastante sui generis, porque si bien es cierto estoy metido de lleno en la política ahora mismo, también es cierto que tengo salidas laterales. O sea, mi formación académica me permite salir a un organismo internacional, a una universidad, a desempeñarme sin ningún problema, y eso es lo que yo siempre he insistido en la política. Todo político, si quiere ser lo más neutral posible, si quiere ser lo menos aferrado posible a sus puestos, debe de tener una salida lateral. No me estoy refiriendo a que todo mundo deba tener una salida lateral en lo académico. Alguien puede traer para los negocios, alguien puede traer para otro tipo de actividades, pero cuando un político convierte la política en su modo de vida permanentemente, está condenado a aferrarse a los puestos o a estar maniobrando porque no tiene otra cosa de qué vivir. Wow. Yo siempre he propugnado porque cada uno de nosotros tenga una salida lateral, tenga de qué vivir, y yo me siento cómodo en cualquier momento que tenga que salir porque ya no hay condiciones, porque me lo piden, etcétera. Estoy convencido que puedo seguir aportando para mi país desde una perspectiva académica, desde una instancia internacional, desde una empresa donde se trabaje sobre el conocimiento, y de eso me siento muy satisfecho. Una pasada muy rápida de su vida académica y también de su vida política, pero poco sabemos de su vida personal y familiar. ¿Casado? Estoy en este momento divorciado, soltero, tengo 2 hijos. ¿Tiene 2 hijos? Sí. Estuve casado por alrededor de 25 años, tengo un hijo de 28 años y un hijo de 18 años. Son, digamos, una de las principales fuentes de mi inspiración. Siento, por supuesto, mucho respeto por ese tiempo que conviví con mi pareja, mucho respeto a mi expareja también. Y ahora mismo pues estoy prácticamente dedicado el 100% a las actividades políticas y de campaña. Mi hijo mayor está integrado a mi equipo de campaña. Él sacó una licenciatura en comunicación social en la UCA, pero después hizo una maestría en cine, hizo una formación también en cine en dos escuelas, una formación corta en San Antonio de los Baños en Cuba,
y otra formación en Buenos Aires, en Argentina. Entonces está haciendo lo que le gusta, apoyándome en la campaña. De hecho, algunos de los videos y de las cosas que se trabajan son él y un equipo de jóvenes que están trabajando en mi campaña. ¿Su ex esposa es también dirigente del FMLN? Sí, bueno, ella fue dirigente estudiantil, nos conocimos en la universidad, ahí nos hicimos pareja. Tiene una gran trayectoria también dentro del FMLN en diferentes estructuras. Una persona con una hoja profesional también muy buena, con mucha trayectoria. No, ella se ha desempeñado más en el ámbito académico, trabajó mucho en la Universidad de El Salvador, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, trabajó también en el Ministerio de Educación, un tiempo cuando el presidente Sánchez Serén era el ministro de Educación ad honorem. Entonces, bueno, y mi hijo menor, él ya culminó su bachillerato, ahora está estudiando, él es más del ámbito de las ciencias, es más científico, está estudiando como carrera de base biología y su sueño pues es estudiar en Japón, habla bastante bien el japonés además del inglés, y cuando él me dijo la primera vez que quería aprender a hablar japonés, yo pensé que era por los animes, por toda esta tendencia de los jóvenes, y me dice, no, mira, yo la verdad que he comenzado a aprender de la cultura japonesa, tengo mucho respeto por la cultura japonesa y quiero seguir aprendiendo sobre la cultura japonesa. Así que él está muy enfocado en eso, como aquí en El Salvador, solo en la Universidad de El Salvador hay licenciatura en biología, él está estudiando licenciatura en biología y le apasiona eso. Hay algunos puntos de conversación coincidentes conmigo porque mi carrera de base, la ingeniería agronómica, tiene unos primeros cursos que son del ámbito de la biología. De hecho, biología general, botánica, zoología, que son carreras que él está llevando ahora. Y de repente me vienen chispazos de recuerdo de hace más de 30 años que estudié la ingeniería en la Universidad de El Salvador. No hay nada mejor que sentirse realizado cuando los hijos llegan a un punto en el que se están desenvolviendo y desarrollando. Sí, la verdad que ellos son unas personas extraordinarias. Pienso que también ese carácter, esa formación tuvo mucho que ver su madre, y entre los dos tratamos de formarlos de la mejor manera posible como jóvenes de bien, y nos sentimos muy orgullosos de ellos. Enhorabuena. Señor, tengo que seguirle preguntando a usted, precisamente para conocerlo. ¿Es usted religioso? Sí, yo soy católico. ¿Católico? Sí. ¿Creyente y activo? Sí, creyente, activo, no soy practicante de misa diaria, pero sí, siempre, diariamente, elevo una oración, generalmente de gracias, de gratitud a Dios. Yo me siento una persona bastante afortunada por todo lo que he logrado en la vida, claro, ha significado mucho esfuerzo. Entonces, mis principales oraciones son de gratitud a nuestro Señor, pero también le pido casi siempre algo que para mí es muy importante, que es sabiduría. Sabiduría para saber discernir las cosas, para saber conocer a las personas que me rodean, para saber conocer las razones por qué una persona me puede estar atacando o me puede estar saludando, etcétera, etcétera. Siempre le pido sabiduría a Dios. Creo que esa es un regalo que le dio Dios a uno de los reyes en la historia bíblica, y creo que es lo mejor que puede tener uno, porque con sabiduría uno puede hacer muchas cosas, no solo por su entorno inmediato, sino en este caso también por su país. ¿Tiene temor de Dios? Pues temor y respeto, más respeto que temor. Yo creo que la relación con Dios no debe ser basada sobre el temor, sino sobre la comunicación y el respeto a Dios. Esa comunicación diaria es una comunicación muy importante, y creo que no puede ser basada sobre el hecho, como le decían a uno de chico alguna gente, ¿no?, que te va a castigar Dios, que esto, que lo otro. Debe ser una comunicación más en sentido de respeto, y más aprendiendo de sus enseñanzas y sabiendo escucharle sobre todo. ¿Para purgar sus pecados se confiesa o tiene una plática directa con Dios? Tengo una plática directa con Dios, y mis oraciones pido perdón cuando
considero que he cometido un error, cuando considero que he ofendido a alguien, no solo en la formalidad de la misa, del Padre Nuestro, etcétera, sino una plática directa con Dios, pidiendo perdón a Él, pero también trato, en la medida de lo posible, de pedir perdón a la persona que ofendí o que le falté en un momento determinado. Usted sería la segunda persona. Nayib Bukele la semana pasada me dijo que no se confesaba. Bueno, él aceptó que no era católico ni evangélico, que solamente platicaba con Dios y que no creía en confesión. Bueno, yo quiero decirte, Moisés, que si la pregunta es sobre la formalidad del acto de confesión, pues no quiero decir que lo hago todo el tiempo, pero yo tengo mis interlocutores, dentro de ellos sacerdotes, con quienes comparto efectivamente mis preocupaciones, mis pecados, mis faltas, etcétera. Entonces, no, cuando hacías la pregunta no me refería exactamente al acto de llegar a un confesionario y sentarse o hincarse y hacer ahí una declaración y esperar cuál es la penitencia, etcétera, sino hay, digamos, una forma más moderna de abordar esto, y normalmente lo abordo con gente que yo respeto mucho espiritualmente, por supuesto en el ámbito de mi práctica católica. ¿Cuál es su posición sobre la pena de muerte? Estoy en contra de la pena de muerte. ¿Y en el aborto? Bueno, sobre el aborto lo abordamos la vez anterior. Me parece que es un tema que está en debate en este momento en el país. Yo quiero escuchar aún más las diferentes visiones, he escuchado algunas propuestas, quiero escuchar qué dice el gremio médico, quiero escuchar qué dicen los sectores que están en pro del aborto, que están en contra del aborto, y me parece que es un debate en desarrollo. No quisiera emitir una opinión temprana, pero evidentemente que voy a emitir una opinión más adelante. Aunque está asentado en la Constitución de la República, el aborto está prohibido en el país. Sí, está prohibido en el país, pero bueno, en otros temas también ha habido una prohibición constitucional, y muchas veces se ha hecho un debate y se ha hablado de esa prohibición constitucional. Creo que nadie está hablando de cambiar esa prohibición constitucional en este momento, pero sí está hablando de ciertas características, de ciertas situaciones. ¿Reformas? Pues no sé, eso lo tendrán que determinar los diputados y diputadas, pero ¿sabes lo positivo, Moisés? Es que en este país nunca se había dado un debate sobre el tema, y ahora se está dando. Y yo pienso que debemos de ser respetuosos de las opiniones de cada quien. No tenemos por qué entrar a un debate de odio sobre este tema, aunque es un tema sumamente delicado. Creo que si es un debate que se da en el respeto a la opinión de cada persona, al final, como sociedad, vamos a sacar un aprendizaje y una decisión, sea cual sea la decisión, dejar las cosas como están, moverlas 1 milímetro, etcétera, etcétera. Pero para mí lo más importante es que se está dando ese debate, y que ese debate se dé en el marco del respeto a los demás, y que no se dé visceralmente, que no se dé en el marco del odio, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos nos decimos católicos, pero a veces nuestras posiciones, cuando criticamos a alguien que tiene una posición diferente, la hacemos desde el odio, y yo no creo que un cristiano, un católico, debería de asumir esas posiciones. ¿Cuál es su posición sobre el matrimonio de personas del mismo sexo? Bueno, yo pienso que el tema central no está ubicado en ese punto, y pienso que en este momento pues la legislación salvadoreña no da espacio para matrimonio de las personas del mismo sexo, pero lo que me han dicho a mí desde que era diputado, muchas personas del mismo sexo, es que a ellos en realidad no les interesa tanto una formalidad del matrimonio. A ellos lo que les interesa es que su pareja pueda ser beneficiaria de las condiciones que tiene esa persona. Por ejemplo, de la seguridad social, que ahora se puede, pensiones, legalizar el tema de las pensiones, las herencias, las propiedades, una serie de beneficios que la pareja, el conviviente o la conviviente, como le quiera llamar, hoy por hoy no los tiene asegurados. Y en una relación, aunque sea ese tipo de relación, es algo que muchas personas, digamos, que creen en la relación entre parejas del mismo sexo, me insistieron cuando eran diputados. Entonces yo pienso que el punto central a resolver, y por eso a veces hay que tener cuidado
a cómo ubicamos las discusiones y cómo las entrampamos, porque a mí mucha gente me ha dicho que el punto de honor no es que les permitan ir formalmente a una ceremonia de matrimonio, sino que les permitan que su pareja goce de los beneficios que por A, B, X, Y, Z motivos tiene el otro miembro de la pareja. ¿Cuántos idiomas habla usted, ingeniero? Dos, además del español, hablo fluidamente el francés porque hice mis estudios de maestría en francés, defendí mi tesis en francés, hablo en nivel conversación y en nivel intercambio el inglés. No es mi lengua materna, evidentemente, pero he tenido pues en este ir y venir de mi trabajo internacional que sostener muchas conversaciones en inglés. Claro, cuando se trata de una negociación delicada del país, yo siempre prefiero, está bien, escuchar a mi interlocutor en inglés sin traducción, pero cuando yo voy a formular una idea sobre una negociación delicada, sí prefiero una interpretación, porque los hilos de la diplomacia a veces son tan delicados que una palabra puede hacer la diferencia. Y ya he visto demasiados malos entendidos en la historia como para no tener precaución en eso, pero me siento cómodo hablando estos dos idiomas. La verdad, Moisés, es que hablar otro idioma te da la oportunidad también de conocer un poco más la cultura de los países que hablan esos idiomas, porque si bien es cierto, ahora tenemos un mundo de traducciones, pero fíjate bien que a veces hay textos tan importantes y tan claves sobre la historia de un país que como por ser la historia de ese país quizás no tienen una traducción a tantos idiomas a nivel internacional. A mí me gustó mucho la experiencia de formación que tuve en Francia, porque no es la formación clásica donde te van a rellenar de conocimientos sobre el área de especialidad que vas a sacar, que es bueno. La formación en Francia y en Europa en general siempre tiene un contexto. Entonces uno saca su área de especialidad, pero tiene una formación en la historia de Francia, en las formaciones sociales, en el modelo francés, etcétera, etcétera. Y entonces uno va conociendo literatura que jamás hubiera podido tener acceso a ella solo en el idioma español, o que casi nunca hubiera podido tener acceso a ella solo en el idioma español. ¿Fuma usted? No, no fumo. ¿Socialmente tampoco? No. ¿Bebe? No. Bueno, a veces tú sabes que en esta responsabilidad que tenía era una responsabilidad donde había como muchos eventos, cócteles, etcétera, pero yo siempre hacía mi brindis y hasta ahí. A veces pues tomo un trago, 2 tragos, no soy una persona que bebe consuetudinariamente. Y considero pues que igual que todo debe de llevarse esas cosas con medida. Estaba recordando una historia de un líder espiritual persa, creo que de la época ya muy antigua, que le preguntaban a él qué es el veneno, y él contestaba: es todo lo que haces o consumes desmedidamente. Todo lo que haces o consumes desmedidamente puede ser veneno, y evidentemente que el consumo de alcohol desmedidamente es un veneno. Le voy a hacer la pregunta de otra forma: ¿cuál es su veneno? Pues no lo he descubierto todavía. Ok, muy bien. Pero bueno, todos tenemos fortalezas, tenemos debilidades y buena pregunta, la voy a estudiar y en la próxima entrevista participación de debate, no vaya a ser que se la hagan, oye. Ya que usted sacó el tema del veneno. Ahora, algunos me dicen: mira, esas preguntas no las hagas porque de todas formas nunca te van a responder que sí. ¿Ha consumido drogas alguna vez usted? No, nunca. Ok. ¿Por qué lo hacemos? Puedo hacer el polígrafo, puedo hacer el examen de drogas, el examen de droga de ADN, de cabello, que de lo que quiera. En eso no tengo ningún problema. ¿Cuáles son los 3 últimos libros que habrá leído? Bueno, estoy leyendo un libro del ex director del FBI, que fue despedido por el presidente Trump. Ese libro es muy bueno. Quizás la traducción al español podría ser Lealtad, Integridad y Liderazgo. Es un libro que yo lo recomiendo. La verdad es que
a la gente espera una historia de él como de resentimiento o de entretelones de por qué lo quitaron, etcétera. Y hay algunas descripciones de cómo fue el proceso, pero el asunto de fondo que él aborda es un asunto que tiene que ver con el liderazgo y la lucha por la integridad. Yo estoy recordando mucho ahora mismo un libro que leí de Badaraco, una persona que trabajaba mucho los temas de liderazgo e integridad. Ese libro lo leí cuando estaba llevando la maestría de la UCA, ya hace bastante tiempo, allá por el año 93, 94 también, y fue un libro que me marcó, porque fíjate, Moisés, que en un mundo en el cual, y en un país también en el cual, las vivezas, la vivianada, como decimos en términos populares, a veces es saludada, aplaudida y reconocida, y la honestidad, la humildad, no la humildad en términos de bajar la cabeza, sino en los términos estrictos de humildad, es criticada a veces. Entonces estamos llegando en un mundo casi al revés, donde los antivalores muchas veces son promovidos y saludados, y los valores están ahí en una esquina de la casa. Entonces pienso que este tipo de literatura es un tipo muy importante que se debe promover. Ojalá lo tradujeran y ojalá mucha gente de aquí del país lo pudiera leer. Entonces estoy leyendo ese libro. Me gusta mucho la novela histórica también, la historia de Grecia, de Roma, pero también la historia de Latinoamérica, etcétera. Y hay libros que me han marcado. Por ejemplo, hay un libro que se llama Memorias de Adriano, creo que es de Margarita. ¿De Adriano? Sí. Es un emperador romano que no es muy conocido porque no fue controversial, pero fue alguien que sentó las bases del Imperio Romano. Pero como no era tan controversial como otros que salen a flor de labio, no es una persona muy conocida. Creo que esta historiadora francesa, Margarita Yourcenar, trabajó muy bien el perfil de Adriano, y pues hay también de ella misma y de otros autores libros muy importantes sobre Alejandro Magno. Por ejemplo, hay uno que se llama El muchacho persa, que es un libro muy interesante sobre la historia de Alejandro Magno. Entonces, para mí la lectura es un ir y venir entre la historia y el presente, y cuando uno está leyendo cosas de la historia siente mucho déjà vu, ¿no? Pero esto como que ya pasó, ¿verdad? Ya había pasado. Y también para mí la lectura es casi que el mejor relajante para los tiempos de presión, los tiempos de tensión que se pueden tener, ya sea en mi responsabilidad anterior o ahora mismo en la campaña. Cuando estoy hasta el límite de la presión, de la tensión, agarro un buen libro, me meto en él, y siempre hay un aprendizaje y hay algo que extraer de ese libro, aunque sea de historia, para aplicarlo en el momento actual. No le voy a preguntar cuál es. Perdón, hay un último libro que quisiera subrayar, que es un libro de Plutarco. Yo lo encontré en una librería así, muy grande, pero yo no esperaba encontrarlo ahí, en esa librería, porque era una librería de más libros de actualidad, y este libro pues de Plutarco es un libro muy antiguo y que está referido, se llama algo así como Consejos para un buen gobierno. Entonces él hace toda una reflexión cuando lo invitaron unos líderes de una ciudad a que él les apoyara, pero es el ABC de la ética y la política, este libro de Plutarco, que también es un libro que me marcó bastante. No le voy a preguntar cuál es el hobby, porque me lo acaba de decir exactamente cuál es. Dos preguntas antes de ir a la primera pausa comercial. A nivel nacional e internacional, ¿cuál es el personaje, uno, que más admira? Bueno, en primer lugar, pues no vamos a decir personaje, es un ser superior de Dios, la historia de Jesucristo. Pero también a nivel internacional, pues hay personajes que yo crecí viéndolos, que crecí como conociendo sobre ellos. Por ejemplo, Nelson Mandela en África, Martin Luther King en Estados Unidos. Y digamos de lo más reciente, hay personas que yo en el trabajo concreto, en la
interacción concreta aprendí a apreciar mucho. Por ejemplo, el vicepresidente Biden de los Estados Unidos es una persona que yo aprendí a apreciar mucho por su jovialidad, por su humildad dentro de la gran responsabilidad que tenía y el gran historial que tenía de conocimiento, de aportes no solo a Estados Unidos y al mundo. Y por cierto, hay un buen libro de él que lo dedica a su hijo que murió de una especie de tumor o de cáncer en el cerebro. Es un libro muy, muy emotivo que lo toca a uno y que uno conoce la versión más humana de Joe Biden en ese libro. Muy bien, esa es la siguiente pregunta del estadista y ya me lo dijo usted. Vamos a la primera pausa, regresamos con algunos de los temas de actualidad y las preguntas que pudiesen ustedes tener también hasta el momento. Siga con nosotros. Seguros Azul, un paso seguro para los salvadoreños. Aseguramos cada paso en tu vida. Regresamos. ¿Sabes que ya le pegó? Cuando no controla la congestión, la tos. Aprendes a ser súper discreta. Amor, ya llegaste. Para huir de la tos y calentura. ¿Quién sabe? Toma Virogrip, que ataca todos esos molestos síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip jarabe, en sobresolubles y gel caps AM y PM. Toma Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud, calidad viejosa. ¿Quién quiere pasar a explicar su tarea? Pasa al frente, por favor. Mi papá es un gran papá. La verdad es que en la casa no nos falta nada. Él tiene un gran trabajo. Él se esfuerza y le va muy bien. Tenemos techo y también tenemos comida. Cuando me enfermo, puedo ir al doctor. Y también puedo ir al colegio todos los días. Él me ayuda con mis tareas y cuando no entiendo algo, él me explica. Lo que mi papá nunca me ha sabido explicar es por qué no puede regresar. Que muchos salvadoreños tienen que buscar el sueño salvadoreño en otro lugar, porque aquí ya no ven oportunidades. Y es trabajando con ustedes que vamos a transformar este querido país que tanto amamos. No te pierdas este fin de semana Credisimán. Credisimán siempre tienes más. ¿Me das una Coca-Cola, por favor? ¿Original o sin azúcar? Tomo de las dos. Que si siempre te quiero. Te quiero cuando me le pegas a la pared con la pelota. Te quiero cuando me preguntas por qué cada 5 segundos. Se llama gravedad. Te quiero cuando te veo saludable y descubriendo el mundo. Te quiero cuando te veo crecer. El pollo y el huevo frescos están llenos de beneficios para tu familia. Pollo y huevo, 1000 formas de decir te quiero. ¿Desodorantes que irritan? ¿Que arden? Deshazte de los desodorantes que irritan y prueba las 3 nuevas fragancias de Nivea Men Fresh. Ice, Ocean y Sport. El desodorante que protege a los mejores. Con fragancias intensas, sin irritación. Nivea Men, empieza contigo.
Cuando usted almacene sus medicamentos, hágalo en lugares limpios y secos, a una temperatura no superior a 30 grados Celsius ni inferior a 15. Además, no deben estar expuestos a la luz solar o artificial. La cocina o el baño no son lugares adecuados para almacenar medicamentos por sus niveles de humedad. Con estas recomendaciones, el medicamento mantendrá su calidad. Sigamos creando futuro. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Recibimos esta mañana a Hugo Martínez, candidato presidencial del FMLN. Los 90 minutos para conocerlo. Vamos ahora con algunas preguntas de actualidad, de algunas dudas que tienen los amigos televidentes. Aunque usted me decía, se le olvidó mencionar el personaje. Sí, es que me preguntó sobre el personaje internacional y el nacional. Bueno, el nacional es casi que obvio, pero es Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y de hecho, un dato, pues, como usted quiere saber un poco más, quien celebró el matrimonio de mis padres cuando era párroco en San Miguel fue Monseñor Óscar Arnulfo Romero. No me diga. Sí, exactamente. Muy bien. Ahí tengo las fotografías de él celebrando el matrimonio de mis padres cuando él era párroco allá en Usted me dijo, la pena de muerte estoy en contra. Sí. Y alguien le responde, para ser exacto, José Canales, el aborto es una pena de muerte sin defensa. Bueno, eso es algo que ya mencioné, hay un debate y vamos a ver cómo evoluciona ese debate. Yo soy una persona que me gusta me gusta conocer las diferentes versiones de las personas antes de emitir una posición definitiva, y ese es un tema tan delicado que yo quiero seguir escuchando ese debate que se ha abierto en el país. Alguien le responde también, cabal, político tenía que ser. Las respuestas son políticas. No necesariamente. Yo me he abierto, Moisés, a contar cosas aquí que normalmente no cuento en una entrevista. Es buena esta idea que usted ha tenido de un formato de conocer más a la persona que al político, y creo que poco a poco se irá conociendo un poco más de lo que es Hugo Martínez. Muy bien, pregúntele si va a regresar la embajada de Israel a Jerusalén, si llega a la presidencia. En realidad ese es un asunto claro. Hay una resolución de Naciones Unidas, no de hoy, sino de mitad del siglo pasado, reconociendo la existencia de dos estados que conviven pacíficamente con fronteras seguras, y entre tanto esos dos estados no resuelvan la situación de su capital, es mejor mantener lo que el mundo ha mantenido siempre, es decir, de los 190 y pico de países del sistema de Naciones Unidas, la mayoría tiene su embajada en Tel Aviv, por esta misma situación de buscar que se llegue finalmente a un acuerdo entre israelíes y palestinos que materialice esa resolución de Naciones Unidas, que cuando creó el Estado de Israel también creó el Estado palestino en 1940 y algo. Muy bien, y ya que hablamos de temas diplomáticos, ¿usted está de acuerdo con el establecimiento de relaciones diplomáticas con China continental? Sí, siempre he dicho que eso era algo inminente. Pero usted estuvo 9 años de canciller y nunca ocurrió. Pues claro, yo tenía mi estilo de negociación, como he dicho, respeto la forma en que se ha hecho, pero yo lo hubiera hecho de otra manera. ¿Cuál fue la manera inadecuada que se hizo? No, yo no he dicho inadecuada. Yo he dicho que respeto la forma en que se ha hecho y que yo lo hubiera hecho de otra manera. Mira, Moisés, es que en primer lugar, para mí, una decisión tan grande debe culminar como un proceso de negociación a profundidad sobre los intereses del país, número uno. Número dos, yo siempre tuve una política de no sorpresas, y lo que ha señalado alguna gente aquí es que la decisión vino como por sorpresa. Yo le quiero contar que cuando restablecimos relaciones diplomáticas con Cuba, que también era algo inminente, pero yo siempre conversé, no solo con los cubanos, sino con nuestros otros socios, incluyendo a Estados Unidos, que íbamos a dar ese paso. Por eso cuando en el Salón de Honor, en la presidencia, le hacen una pregunta envenenada a la secretaria Clinton y le dice un periodista, ¿qué piensa de que hace una hora en esta misma sala El Salvador restableció relaciones diplomáticas con Cuba? Si ella no hubiera estado enterada del proceso, etcétera, quizás la pregunta envenenada hubiera surtido efecto.
pero ella sabía perfectamente, porque yo siempre tuve una política de no sorpresas. Entonces ella dijo, es una decisión soberana de la cual estoy enterada. Bueno, estoy parafraseando, palabras más, palabras menos, pero ella sabía y no hubo ningún problema pues en ese punto. Entonces, mire, Moisés, hay 178 países que tienen relaciones con China en el mundo. Acá estaba viendo en lo que me preparaba para entrar al programa un extenso reportaje que ustedes hicieron, una periodista de ustedes que está ahí Eva se encuentra ya en China continental, invitada por el gobierno chino continental. Exactamente, y ahí pueden ver pues las oportunidades, las potencialidades que tiene una relación con China, que es la segunda economía del mundo, posiblemente en 3 años se convierte en la primera economía del mundo. Tiene, no solamente es por eso, pero es un factor importante también con este tema de la franja de la seda y de la ruta, que la traducción a veces no es la más exacta, pero bueno, con ese proyecto China tiene para Latinoamérica un fondo de 35.000 millones de dólares en cooperación, en infraestructura, al cual El Salvador no tenía acceso porque no tenía relaciones diplomáticas con China. Y mi posición fue siempre, se lo dije a la parte china y a la parte taiwanesa, arreglen sus cosas entre ustedes, no nos metan en su problema. Nosotros queremos tener relaciones con ambos, pero ellos, aunque son hermanos, siempre estuvieron empecinados en que si se tenía relaciones con uno, no se podía tener relaciones con otro. Pero por más de 60 años se tuvo con Taiwán y no con China continental. Sí, 70, si no me equivoco. Estados Unidos tiene más de 40 años de tener relaciones con China continental. Entonces, ¿cuál fue el hito que hizo una disrupción en el status quo que se venía llevando en este tema de las relaciones? Fue el cambio de autoridades en Taiwán. Cuando la presidenta Tsai llega a la presidencia, yo estuve ahí y escuché el discurso. Y cuando escuché su discurso dije, esto va a provocar una nueva situación en las relaciones entre ambos lados del estrecho. ¿Por qué? Porque ella dijo que los consensos que habían tenido sus antecesores con la parte china no eran más que una referencia histórica, que no implicaban ningún compromiso. Entonces ahí se rompió esa tregua implícita que venían teniendo ambas partes del estrecho de Taiwán de no disputarse las relaciones. Usted recordará que la última disputa fue Costa Rica en 2008. Después que llega el presidente Ma en la presidencia de Taiwán, comienzan una negociación y se establece un consenso. Ese consenso que la presidencia Tsai dijo que solo era una referencia histórica. Después de que ella hace eso, China continental vuelve a la carga, a la búsqueda de relaciones. No porque durante los años que yo estuve teníamos relaciones diplomáticas con Taiwán, relaciones comerciales y de cooperación con China. No escapa a nadie que durante ese periodo fueron alrededor de 500 personas a realizar becas cortas a China, incluyendo periodistas de diferentes medios de comunicación. Entonces, no es que no hubiera relaciones, pero ese era el status quo que se rompe con la nueva posición de la presidencia Tsai. Salimos nosotros, digamos, afectados colateralmente con un problema entre ellos, sí. Lo deseable siempre hubiera sido que hubiera relaciones con ambas partes. Ahora, hubo momentos y situaciones que yo he podido confirmar y que me dicen, que me dijeron esto es lo que fue, lo que ocurrió, y parece que así fue, que tuvieron únicamente 48, 72 horas para abandonar el país las autoridades que estaban de Taiwán en El Salvador. Y fue sorpresivo. Bueno, que fue sorpresiva la decisión, el anuncio, sí lo he escuchado. Pero en cuanto a los términos de cuánto tiempo necesita una misión para retirarse, estoy claro y lo pregunté al gobierno de El Salvador y no se le ha dado ningún plazo. Claro, usted sabe cómo son las culturas orientales, el hecho mismo de la decisión era algo no tolerable para ellos en el marco en que ya se había roto el consenso que tenían anteriormente con China continental. Entonces los funcionarios preferían salir lo antes posible, pero no es que se les haya dado un plazo que tienen que salir en tales términos. De hecho, son dos caras de la misma moneda, porque es en cuánto salen los funcionarios taiwaneses que estaban aquí y en cuánto salen los funcionarios y los becarios salvadoreños que estaban en Taiwán. Entonces siempre hubo
de lo que yo pregunté, siempre hubo flexibilidad en los términos, ¿verdad? Entre los dos gobiernos del FMLN se habla mucho de que puede haberse destinado ayuda de Taiwán para la campaña presidencial del FMLN. Bueno, eso no me parece una tesis que tenga un sustento. A veces se dicen cosas en el marco del calor de una acusación o una pregunta. De hecho, también no se dijo claramente, pero se dejó entrever, y los medios así lo retomaron, que había una investigación en curso hacia mi persona. Por eso le pedí una reunión al señor fiscal. Nos reunimos el mismo día, el lunes, que le pedí la reunión. Esas declaraciones salieron viernes, evidentemente sábado y domingo no podía darse la reunión, pero nos reunimos el lunes y de ahí quedaron claras varias cosas. Número uno, que bajo ninguna circunstancia hay una investigación en curso hacia Hugo Martínez. Número dos, que cada vez que lo requirieron yo colaboré aportando información, y sobre todo lo que me preguntaban era cómo se conducen las negociaciones sobre la cooperación, quién administra normalmente la cooperación, etcétera, en calidad pues de una persona que podía aportar profesional y técnicamente insumos para la investigación que ellos estaban realizando. Y un tercer aspecto que quedó claro es que yo en ningún momento hice público esas conversaciones, porque fue la Fiscalía misma la que me pidió que eso se mantuviera en reserva. Así que si eso ha sido público, no ha sido responsabilidad mía. Sí, y ahora, ¿usted ya había sido llamado antes de eso? 3 veces había ido. El fiscal en ese momento, pues que yo comprendo que lo agarraron con una pregunta incómoda, dijo creo que ha ido 2 veces y creo que la semana pasada, etcétera. Había ido 3 veces y no tan recientemente. Y en ningún momento pues se había hecho público, porque la misma Fiscalía había pedido que eso se mantuviera así como una colaboración profesional en calidad de testigo que yo daba a la Fiscalía. Si se hizo público, ahora puedo hablar de eso, porque la autoridad que pidió que se mantuviera en privado pues lo hizo público, entonces no tengo ningún problema en decirlo. De hecho, con el señor fiscal, además de la reunión que tuvimos el lunes de la semana pasada, el día martes coincidimos en el vuelo hacia Washington. Él iba, me imagino, a alguna misión oficial, yo iba a la visita de trabajo, que me gustaría contarle brevemente cómo se pasó. Coincidimos en el vuelo, a él lo abordó algún medio a la salida del aeropuerto, porque había decenas de salvadoreños, en la última gira, ¿verdad? Decenas de salvadoreños esperándome, y entonces él dijo, bueno, ese asunto ya está aclarado. O sea, y yo dije clara y categóricamente las conclusiones a las que habíamos llegado a la reunión. Entonces se dicen muchas cosas, Moisés, yo siempre he partido, y lo he dicho, como una buena práctica, y no tenemos por qué inventar. Está en nuestras leyes, el respeto al debido proceso, el principio de presunción de inocencia, y que debemos nosotros de ser cuidadosos con lo que decimos, sobre todo si tenemos una alta investidura, porque influenciamos en la opinión pública, claro, y después quedamos como queriendo arreglar las cosas, pero ya es tarde, porque la opinión que se da tiene un gran peso. Pero de la misma manera, si uno está recurrentemente dando opiniones que no están lo suficientemente sustentadas, pues la credibilidad de uno se va terminando. Muy bien, y ya que usted menciona el tema del fiscal general y las declaraciones que se dieron, ¿usted apoyaría, y tal vez la palabra no es esa adecuada, una reelección del actual fiscal general? Usted no es diputado, me va a decir, pero... Sí, en primer lugar. En segundo lugar, yo siento que lo que se tiene que hacer es una evaluación, no solo el desempeño de él, sino de otros prospectos profesionales que se puedan presentar. Es como en la elección presidencial. Yo siempre dije, entre más participen y mejor calificados estén, es bueno para la democracia. De la misma manera, yo no quisiera imaginar una reelección del fiscal sin la posibilidad de considerar otros candidatos. ¿Por qué? Porque si se consideran otros candidatos y en ese marco él sale el mejor evaluado, pues evidentemente que es la persona indicada, ¿no? Entonces, a mí siempre para la democracia me parece positivo que haya esa competencia, ya sea en esta figura el fiscal general, ya sea en la presidencia, y que los que tienen que tomar la decisión evalúen quién es el que tiene el mejor perfil y las mejores cualidades. Ahora, lo que parece también es que las evaluaciones que se hacen muchas veces por parte de los diputados no pareciesen ser las que hiciera cualquier salvadoreño. Y tenemos el problema de 69, 70 días, no sé cuántos van hoy.
74, me informa el equipo de producción, sin magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí, eso es totalmente desafortunado y reprochable. Y yo le hago un llamado a todos los diputados para que dejen esos cálculos políticos, esos cálculos de correlaciones y elijan a la mejor corte posible. Ya lo he hecho varias veces, un periodista de un medio escrito tituló que yo lo exigía al FMLN que ya dejaran ¿cómo se llama?, de bloquear la elección. Pues no solo es al FMLN, se lo pido a todos los partidos políticos, porque todos tienen responsabilidad en el bloqueo de esa elección. Y no puede ser, no es justo para el país, y ya la gente está indignada y está a un paso de otro tipo de comportamientos si los diputados y diputadas no toman una decisión. ¿Qué otro tipo de comportamientos? Pues yo he visto gente que está muy molesta y que quiere hacer desobediencia civil, que quiere hacer ese tipo de acciones que no son buenas para la estabilidad del país, pero por supuesto que no es bueno para la estabilidad del país esta actitud de los diputados y diputadas. En términos de desobediencia política, hay quienes piensan que el Ejecutivo actualmente se está aprovechando de esta situación y al menos 5 decretos aprobados por los diputados de la Asamblea Legislativa han sido vetados por el mismo presidente de la República. Eso no tiene nada que ver en estricto sentido y en primera instancia con la Corte. Tiene que ver con la capacidad que la Asamblea tenga de superar el veto del presidente. La Asamblea puede superar el veto del presidente con 56 votos. Pero todos son devueltos con el tema de que son inconstitucionales. Sí, pero la Asamblea puede decir, bueno señor, usted, su razonamiento no me parece, y aquí hay 56 votos que están ratificando la decisión. Pero un salvadoreño común no puede ir a la sala y decir, miren, para mí esto no es inconstitucional, y poner en jaque también al presidente. Sí, pero lo que quiero decir es que el control interórganos está garantizado en este caso por la Asamblea Legislativa. Si alguien quiere el control constitucional, pues evidentemente que hay que resolver el problema de la elección de la Corte. Pero en este momento no es cierto que la Asamblea Legislativa no pueda tomar una decisión porque no hay Corte. La Asamblea Legislativa puede perfectamente tomar una decisión con 56 votos, que es la cantidad de votos necesarios para superar el veto. Y se lo digo con propiedad porque estuve en la Asamblea Legislativa y viví varias coyunturas de ese tipo. Bueno, la construcción del consenso es el arte en cualquier órgano político como la Asamblea Legislativa. Entonces, pero en cuanto a no solo es a lo volitivo, a la voluntad que se tiene, sino también es en cuanto a la capacidad que se tiene de tomar la decisión. La Asamblea tiene la capacidad legal de tomar la decisión sin necesidad, en este caso específico, de la Corte Suprema de Justicia. ¿A usted no le parece adecuado que los ciudadanos, aquellos que tienen su DUI vencido, pudiesen haber votado, solo votar con el DUI vencido en la próxima elección? Bueno, yo ya hice un llamado a la Presidencia y a la Asamblea Legislativa que una vez que se resuelvan los aspectos técnicos que están planteándose como obstáculos legales, que se permita que estas personas puedan votar. Pero eso fue devuelto por el presidente. Sí, pero Moisés, otra vez volvemos a lo mismo. Que logren los 56 votos. No, pero la Asamblea puede decir, mire, no solo es de lograr los 56 votos, hay otras formas, Moisés. Lo que pasa es que a veces nos encasillamos y queremos poner las cosas en blanco y negro. La Asamblea puede decir, a ver señores, venga Secretaría Jurídica y la Presidencia, vengan ustedes, veamos una redacción de consenso que nos permita el objetivo número 1, que es que las personas que tienen un DUI vencido puedan votar. Y se puede hacer un nuevo decreto, ¿verdad?, que contenga esa posibilidad con un diferente enfoque para que no esté el obstáculo de los 6 meses, pero que les permita votar a estas personas. O sea, soluciones hay, pero si todos nos encasillamos, si todos nos atrincheramos, pues evidentemente que esto se va a convertir en un mecanismo de repartirnos las culpas, que quién tuvo la culpa de que se hiciera o que no se hiciera una cuestión. Ahora, es importante también, dicho esto, y lo digo categóricamente, yo estoy de acuerdo en que se busque una solución para que las personas que tienen el DUI vencido puedan ejercer su derecho al voto. O sea, lo digo claramente. Pero una cosa que quiero decir claramente también, Moisés, es que nosotros tenemos que ser más responsables. ¿Más responsables? Más responsables. Ajá. Nosotros sabemos que tenemos un documento que tiene una fecha de vencimiento y que debemos de buscar la forma de cumplir con esa responsabilidad de renovarlo.
es lo mismo con la licencia, pues. A veces uno se le olvida que la licencia se le va a vencer o se le ha vencido y no quiere que le pongan una esquela porque lo agarran con la licencia vencida. Lo bueno, lo que admiro de algunos países que son un Estado de Derecho igual que nosotros, es que en esos países sí se cumplen las leyes, Moisés. Y eso hace la diferencia. Acabamos de estar en Washington y alguien me decía, mira, ¿qué ciudad más limpia? Ajá, sí, es más limpia, pero hay de aquel que tire basura o que se aviente un semáforo, ahí están las cámaras tomando la foto y le llega la esquela a domicilio. Y si no la paga en los primeros días, le van cargando una tasa de interés del 50, del 100% y una multa de 50 pesos se puede convertir fácilmente en un año en una multa de $1,000, de $2,000. Ahora, entonces, pero son también realidades diferentes, señor. Pero tenemos que ir aprendiendo, sí, pero tenemos que irnos disciplinando. Muy humilde en el campo. Usted me decía, yo vengo de una familia muy humilde, que probablemente no tienen un salario mínimo legal, sino que están viviendo con aquella situación de $1, $2 por día para un grupo familiar. $10 más el IVA significa para muchos. Bueno, pero hay otras formas. 4 o 5 hay días de otras comida, formas señor. que ya se ha hecho, Moisés. Ya se ha hecho, ya se ha acordado emitir la renovación del DUI gratuitamente. O sea, hay salidas. Lo que yo digo es que si nos atrincheramos todos en una posición, pues nos vamos a quedar repartiéndonos las culpas y nadie gana con eso, ¿verdad? Y lo otro que digo es que sí debemos de hacer un esfuerzo, Moisés, y yo sí en esa parte que he propuesto una campaña junto a las iglesias. A alguien no le gustó, quizás es ateo, etcétera, pero yo he dicho, vamos a trabajar junto a las iglesias en el marco del respeto a lo que la Constitución dice. Somos un Estado laico, pero hay que rescatar los valores, Moisés, el amor a la familia, el respeto, y dos cosas muy importantes, la disciplina y la responsabilidad. Porque hay gente que me dice, es que mira, yo a mi hijo no los pongo a hacer nada porque no quiero que crezca en las miserias que yo crecí. Es que no se trata de eso. Mire, Moisés, uno tiene que ir asumiendo responsabilidades y disciplina desde pequeño. Si no, uno se convierte en alguien que va por la vida sin asumir ninguna responsabilidad y sin ser disciplinado. Y muchas de las dificultades que tenemos en el país se las debemos a la falta de esos dos valores fundamentales. Muy bien, me van a quedar muchas preguntas en el tintero, pero quiero hacerle algunas antes de ir a la segunda pausa comercial. Concejales, candidatos, figuras prominentes de algunos partidos políticos como el PDC y el PCN han sido enamorados, conquistados, algunos tienen otros términos, por el partido Gana para tener acciones de apoyo para el señor Nayib Bukele. Del FMLN, por lo menos hasta el momento, no se conoce nadie públicamente, pero no están exentos que pudiese ocurrir. ¿Opinión? Bueno, Moisés, eso es un tema complicado porque la verdad es que se supone que las personas están en una formación política porque están de acuerdo con los principios de esa formación política. Y yo le decía la famosa anécdota con García Margallo, el ex canciller de España, que a la gente a veces dice, aquí están mis principios, pero si no te gustan, aquí tengo otros, ¿no? Entonces, sin embargo, hay que decir también que en muchas ocasiones, porque muchos alcaldes me lo han dicho a mí, es que a mí el partido X me buscó y me dijo, mira, hacer la campaña, poner la plata, no solo usar el nombre del partido, etcétera, para llegar a la alcaldía. Y por eso a veces sucede que algunos alcaldes, pues porque ellos tienen otro pensamiento o creen más en X o Y planteamiento, pues estén tomando unas decisiones. Pero desde el punto de vista de la esencia de la política, no me parece algo que sea como lo más correcto. Pero de hecho hay gente, incluso en el caso de mi candidatura, hay alcaldes que me dicen, mira, yo no voy a cambiar de partido, pero yo voy a respaldar tu candidatura porque siento que sos la persona más capacitada, la persona con más capacidad de diálogo, etcétera, etcétera. Por eso yo no ando haciendo como ostentaciones de reunir a gente y que entonces se quiten la camisa de un partido, se pongan la camisa de otro partido, porque para mí la esencia no es eso, la esencia es en lo que creen las personas, y si una persona quiere apoyar mi candidatura, pues lo puede hacer perfectamente. Muy bien, salto de un tema a otro. ¿Usted ayudó para que el expresidente Mauricio Funes tuviera asilo político en Nicaragua? No, bajo ninguna circunstancia. ¿Conversó con él usted? No. ¿Le sugirió? No, nunca. ¿Le ayudó vía diplomática para que pudiese llegar? En absoluto. Y aquí hay un malentendido sobre el asilo. El asilo no se puede solicitar desde las instancias del gobierno emisor,
porque el asilo tiene una base fundamental, que es que la persona se va porque está siendo perseguida en ese país. Por el Estado. Generalmente por el Estado. Entonces no puede el Estado mediar para que esa persona reciba el asilo. Entonces en este caso, no debería tener asilo político. En este caso, permítame, y en cualquier caso del mundo de salvadoreños que están asilados, es una gestión entre esa persona y el gobierno receptor. Y quien tiene que determinar si la persona reúne los requisitos para estar asilado o no, es el gobierno receptor, no el gobierno emisor, ¿verdad? Pero entonces, lo que yo le quiero decir categóricamente es que nunca he tenido una conversación con esta persona, nunca le he aconsejado nada, nunca le he apoyado en nada, desde que yo dejé la Cancillería en 2013. Nunca le ha apoyado en nada, pero hay quienes aseguran que usted le dio pasaporte diplomático a la compañera de vida. Ese tema quedó claramente establecido, Moisés, no solo en los tiempos más recientes, sino en 2013 mismo, cuando se me preguntó por un medio de comunicación, yo dije claramente, después de una investigación, que una persona había recibido una orden directa de presidencia, incluyendo la orden de que se me ocultara ese procedimiento. Y por eso ese procedimiento se me fue ocultado y fue hasta después que trascendió públicamente y que hicimos una investigación que se encontró ese procedimiento. Esa parte de que se le había pedido que se le ocultara usted, no la conocía yo. Claro que sí, yo lo dije hace 3 años, hace 3 años, más de 3 años. Pero sí hubo un pasaporte diplomático para algunos familiares. Pero sin mi consentimiento. Es que mire, para el otorgamiento de pasaportes diplomáticos hay reglas muy claras. ¿Lo puede pedir el presidente sin que se entere el canciller? Bueno, ocurrió, pero eso se hizo si puede ser que haya algo que yo no conozca, si esa persona estaba nombrada en una X responsabilidad que la hacía acreedora de ese pasaporte, pero en estricto sentido, la persona que recibe un pasaporte diplomático debe reunir una serie de requisitos y condiciones que están en la ley, y si no los reúne, simple y sencillamente no se le da, y si a mí se me hubiera pedido, pues no se lo hubiera otorgado, y son las cosas en las cuales uno debe poner un parteaguas, aunque eso signifique dejar la responsabilidad que uno tiene. Wow, ok, ¿y se puso ese parteaguas? Bueno, yo tomé una decisión en el marco de una posibilidad que existía en ese momento de salir a un organismo internacional donde tuve el respaldo de los 8 presidentes del sistema de la integración centroamericana. Pero esta decisión no tiene nada que ver con este tema del tal pasaporte que, como le dije, yo en ese momento no estaba enterado. Pero son decisiones que uno toma en la vida, son decisiones que uno toma para tratar de aportar de la mejor manera posible y para estar lo más... ¿Cómo se llama? Lo más tranquilo con su conciencia. Pero cuando me dice lo más tranquilo de la conciencia, ¿porque se le había pedido algo más? No, mire, la verdad es que yo sentí que era el momento de dar un paso y de aportar en otra instancia, en la cual además tenía el respaldo de todos los presidentes de Centroamérica, que no es fácil. Usted decidió salirse, no se lo pidió el expresidente Funes. No, yo decidí salirme. A pesar de ello, el expresidente Funes lo apoyó para que usted llegara a la presidencia del SICA, ¿o no? Bueno, fue algo en lo cual era un fait accompli, era algo que ya los presidentes, todos prácticamente estaban de acuerdo en que yo era la persona que debía asumir esa responsabilidad. Muy bien, vamos a la segunda pausa comercial, ya volvemos. Bandesal galardonó a sus instituciones financieras intermediarias por la destacada gestión en la utilización de fondos para el otorgamiento de créditos productivos y garantías que facilitan el acceso al financiamiento de la MIPYME en El Salvador. Gracias a estas alianzas ha sido posible la colocación de $379 millones con recursos de Bandesal y $188 millones con recursos del FSG. Seguiremos avanzando en la transformación de un país más productivo, mejorando las oportunidades de negocio y el bienestar de las familias salvadoreñas. Dice la ciencia que somos 65% agua. O sea, tenemos vida hasta para regalar.
Ojalá y tuviéramos una fuga para llenar de vida a otros. Una gotera de buenas vibras. Que nos rebalsaran las ideas para regar el buen humor. Y repartiéramos guacaladas de carcajadas. Chorros de favores. De 1000 cosas que llenen a otros. Así que no te preocupes por regalar vida. Porque siempre te regresa. Llenémonos de vida. Es simple. Cristal. ¡Ya lo golpeaste! ¡Para! Fuerte enojo puede afectar su salud y la relación con los demás. Pedir perdón es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Cuídese con cardioaspirina. Ahorita vengo, como que tengo acidez. ¡Qué bonita afición! ¿Fuera? ¡Venga, chicos! ¡Todavía hay mucho juego! Alka-Seltzer alivia rápido acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Toma Alka-Seltzer y no te pierdas de los buenos momentos. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Quien ha jugado la lotería siempre encuentra un premio. Y no es solo para él, también para sus hijos, sus nietos, los ancianos, los jóvenes, los enfermos, en fin, para todos. Como una cadena que mejora la vida de muchos con innovación y transparencia. Lotería Nacional de Beneficencia, apostándole al bienestar de los salvadoreños. Juégala tú también. Miembro de las organizaciones internacionales WLA y Cibelae. No te podés perder el show en vivo de Paw Patrol, presentado por Pizza Hut. Acompáñanos este 5, 6 y 7 de octubre en el Gimnasio Nacional. Podrás ganar entradas en los raspables que recibirás por la compra de tu cajita Puch. Ven a la fiesta Puch. Estará increíble. Nuestro invitado esta mañana de miércoles, el ingeniero Hugo Martínez, candidato presidencial del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Me dicen a través de las redes sociales, mira Moisés, esta persona sí te responde tus preguntas y no se molesta tanto, aunque en la última ya estaba con una cara diferente de cómo ingresó el ingeniero Martínez, no. No. Quizás porque se me había acabado el café, pero en absoluto, ya me lo hicieron refil. Ok, muy bien. Señor. Café salvadoreño, delicioso. Café salvadoreño. Sí. Bien, ¿hay alguna propuesta que a usted le gustaría como para que dijeran desde ya, con esto me tienen que identificar porque esto va a ser lo diferente que yo le ofrezco a los salvadoreños para que puedan optar a votar por mí? Hay 3 que tienen que ver con algunos temas fundamentales. Una es los polos de desarrollo, que hice una explicación en la entrevista anterior y que podemos detenernos, pero es un nuevo enfoque de desarrollo y un aporte al crecimiento económico desde lo local. Segundo, la reforma educativa, que va en consecuencia con ese nuevo enfoque de desarrollo y que tiene 5 pilares, pero los 2 principales son descentralización y flexibilización de la educación para que los jóvenes puedan sacar una carrera técnica en su lugar de origen y acceder a un empleo técnico después de bachillerato con 6 meses de formación. Y la tercera, que tiene que ver con seguridad. Yo reconozco el esfuerzo que ha hecho este gobierno, que se ha reducido en un 50% los homicidios y en un 50% las extorsiones, pero esa sensación de seguridad y tranquilidad todavía no la tienen las familias salvadoreñas, sobre todo en lugares donde hay presencia de los grupos criminales. Entonces, desde el día 1, mi decisión es desplegar a toda la estructura del Estado hasta el último rincón de nuestro país. Y cuando me refiero a desplegar a toda la estructura del Estado, no solo me refiero a la policía, sino a la presencia de las escuelas, los maestros, los ECOs, las unidades de salud, la Procuraduría General y todas las expresiones del Estado que deberían de estar en el territorio
En ningún territorio, Moisés, se tendría por qué pedir permiso para pasar por ahí o para entrar por ahí, como ocurre en pequeños segmentos, en pequeños guetos que tienen estos grupos criminales. De seguro le va a tocar a usted en campaña, señor. Hasta ahora hemos entrado donde hemos querido y no hemos pedido permiso a nadie. Y hemos entrado a zonas que nos han dicho, uy, cuidado con eso. Bueno, nosotros no vamos a hacer nada malo y vamos a entrar a donde tengamos que entrar sin pedirle permiso a nadie. Pero a lo que me refiero es precisamente a romper con esos guetos, y eso solo se puede hacer con una manifestación del Estado hasta en el último rincón del país. Hay gente que me podrá decir, pero mira, quizás no van a alcanzar los elementos del Estado. Claro que van a alcanzar, es cuestión de prioridades. Yo prefiero tener en un primer momento, porque es lo más urgente, a personas que están en cosas más administrativas, etcétera, allá en los territorios, teniendo una expresión del Estado, que eso es lo único que le va a llevar seguridad y tranquilidad a nuestra gente. Y eso lo voy a hacer el día que esté tomando posesión. Ese día mismo se va a estar desplegando las diferentes expresiones del Estado en el territorio. ¿Hay nuevos impuestos en la mente de Hugo Martínez? Ya lo he dicho claramente, no estoy por nuevos impuestos, estoy por una recaudación ordenada y adecuada. Por cada 100 millones de dólares que deberíamos recaudar, Moisés, se pierden 40 millones de dólares. Y eso es algo que no se hizo bien en este gobierno y que tenemos que hacerlo bien. La ley es la ley, y si se dice que hay que pagar cierta cantidad de impuestos bajo ciertas circunstancias, hay que hacerlo o se cambia la ley. Pero lo que no se puede aceptar es que algunos cumplamos la ley y otros no cumplan la ley. Para los que no cumplen la ley vamos a garantizar un mecanismo firme y eficiente que paguen lo que tienen que pagar de impuestos. Ni un 5 menos ni un 5 más. Pero hay formas. Yo conozco experiencias en varios países que han sido exitosas, que han pasado, igual que nosotros, de una evasión y elusión del 40% a una evasión y elusión del 5%, que ya es más manejable. Tampoco se puede lograr la perfección, pero yo sé cómo hacerlo. Tengo a las instancias adecuadas para hacer eso, y por esa razón no creo necesario nuevos impuestos, sino recaudar lo que por ley tenemos que recaudar. ¿Le temblaría la mano para que algunos funcionarios sean investigados por actos de corrupción? No, todos deben ser investigados. Lo único que yo pido es que se cumplan los preceptos constitucionales, el debido proceso y el principio de presunción de inocencia. Pero si un funcionario, por ejemplo, se le comienza a investigar por un acto de corrupción, yo lo separaría del cargo y le diría, bueno, arregla tu asunto, y cuando haya una decisión final, aquí está tu puesto, si sales inocente. Si no sales inocente, pues que se te aplique todo el peso de la ley. Eso es lo que yo haría con cualquier funcionario. Claro, el Estado es tan grande que siempre puede haber casos, pero también ya dije que voy a crear una comisión que se va a ocupar de ayudarme a seleccionar a los funcionarios y funcionarias desde una perspectiva ética, de una perspectiva de probidad. Y ya dije que una de las personas que van a formar parte de ese equipo es el doctor Fabio Castillo. Y así voy a tener a otras personas muy prominentes. No he hablado con él, pero por ejemplo el ex jefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia sería otra persona que podría conformar ese equipo. No he hablado con él, lo aclaro, pero para que tratemos de filtrar lo más posible. Siempre habrá un margen de error, y para ese margen de error lo que tiene que haber una actitud del presidente es decir, bueno, si te están investigando, lo siento, pero debes dejar tu cargo hasta que termine la investigación. Si sos un inocente, regresas al mismo cargo o a un cargo igual. Si sos culpable, te vas a la cárcel. Le hago esta pregunta porque dice Ámbar, peligroso llega presidente y le ocultan información o algún dato importante para el país. La Cancillería es una institución pequeña. El mando del Estado requiere mayor compromiso y sobre todo fiscalización. ¿Podrá manejarlo sin que le oculten algo? No es tan pequeña y uno aprende, Moisés. Uno aprende. Toda la vida es un proceso de aprendizaje y uno debe de no operar sobre la base de la desconfianza, pero hacer controles más estrictos de la actuación discrecional de los funcionarios. Además, partimos de que no se puede recibir una orden
superior a la orden del presidente, y yo voy a ser el presidente de la República, entonces no puede haber alguien que esté encima de mí dando esas órdenes. Pero cuando ocurrió eso, yo dije, vamos en mi presidencia a agudizar los controles, a quitar discrecionalidad, a informatizar todos los procesos para dejar la menor discrecionalidad posible a un funcionario. Y eso lo voy a hacer, y esas son las formas de garantizar que un funcionario no ejerza discrecionalmente su responsabilidad. Una última opinión de otro amigo televidente, el señor Pineda. Un católico practicante no duda del aborto. Es firme y convincente con sus principios religiosos, pero si usted no quiere emitir opinión, demuestra lo contrario. Bueno, que vaya a conversar con el Papa, que vaya a conversar con el Papa Francisco, porque también el Papa Francisco lo que ha dicho, bueno, hay que escuchar las diferentes opiniones, etcétera. No es un asunto de que uno, en su esencia, en su interior, tenga o no una decisión. El asunto es, Moisés, que uno tiene una responsabilidad pública, que no es una responsabilidad en sí mismo, no es una responsabilidad sobre mi conciencia, no es una responsabilidad sobre quién es Hugo Martínez, es una responsabilidad sobre cómo es el país y la sociedad salvadoreña. Y yo estoy consciente, mira, en la mayoría de encuestas a nivel nacional, la mayoría de gente está en contra del aborto, eso está claro, pero hay un debate que se está dando y hay que respetar ese debate. No sé por qué tenemos que ser tan intolerantes y fomentar el odio solo porque una persona piensa diferente de nosotros. A eso es a lo que yo me refiero. Yo tengo mis propios conceptos, mis propias decisiones, pero en este momento estamos hablando que yo voy a ser un hombre de Estado, que no voy a gobernar para lo que Hugo Martínez en sí mismo desea o se siente cómodo, sino que voy a gobernar para lo que el consenso de la sociedad salvadoreña está queriendo para este país. Muy bien, vamos a la última pausa, regresamos en aproximadamente 3 minutos y medio. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo. Pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te ofrecemos FedeMóvil, FedeBanking y FedeRed 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Hay un lugar creado para los que se preocupan por disfrutar de verdad. El lugar donde los cócteles no se cuentan y donde la comida se adapta a cualquier dieta. Un lugar en el que las familias pueden crear recuerdos inolvidables. Así es Decameron. El lugar donde siempre te damos más para sorprenderte. Porque en Decameron lo mereces todo. Llama ya al 2209-3000 y pregunta por las tarifas especiales de precompra. En Grupo Cel, creemos que transformar es generar cambios positivos. Creemos que la producción de energía es vital para crecer, que el progreso del país se construye entre todos y las mujeres como agentes de ese cambio, que sembrar oportunidades en el presente es crear desarrollo. En Grupo Cel lo creemos y sabemos porque transformamos los recursos naturales en energía para El Salvador. Grupo Cel, el desarrollo del país llega hasta donde llega la energía. Navidad, Navidad, llegó Navidad. La Navidad, en esta época del año, tiene que estar limitada. Lo que no está limitado son nuestros planes postpago. Ilimitados de verdad. Llamadas ilimitadas a Estados Unidos y Canadá. Llamadas ilimitadas a Digicel. Full WhatsApp. 500 minutos a otras redes. 20 gigas de navegación. Por solo $30 al mes. Visita tu tienda Digicel más cercana. Digicel. Me adelanté, disculpen. Continuará. Ahí está, la mancha de café. Pero yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes que lleva ahí toda la semana. Y
en un instante, todo brilla. Y tú también. Mírate nada más. Embellécelo completo. SC Johnson, una compañía familiar. Así como todo tiene un límite, la PNC también tiene un límite: respetar nuestros derechos. Por eso, ponemos a disposición el marco conceptual para el uso de la fuerza de la PNC para que conozcas nuestro procedimiento. Y en caso de abuso, podemos denunciar al 2201-3925. Si queremos más información, descargar en www.seguridad.gov.sb. Tú y yo hacemos una mejor sociedad y una mejor policía. Un mensaje de la Mesa de Actuaciones Policiales y Derechos Humanos. En esta esquina, en medio de una reunión, enfrentando a la diarrea y al temible gas, Mr.